que precisamente hemos estado iniciando la semana pasada en relación a el fundamento de mi vida en Dios. ¿Cuántos recuerdan la clase de la semana pasada, hermanos? Bien. ¿De qué se trataba la semana pasada esta clase? Recuérdenme. De los dos cimientos. Y la semana pasada veíamos precisamente que en estos dos cimientos, en esta enseñanza que Jesús inicia como una parte fundamental de la vida cristiana como discípulos de Jesús, veíamos en primer lugar la importancia que en la fe tengamos cimientos. Veíamos también que los cimientos es una ¿qué? Es una elección. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Sí. Los cimientos son una elección, pero también veíamos que en los cimientos no solo era una elección, sino que nadie está exento de lo que le va a suceder en la vida cristiana, ya sea a buenos o ya sea a malos. ¿Por qué? Porque Jesús hacía una referencia que dependiendo del tipo de cimientos que tenemos en nuestra comunión con Dios, va a venir los fuertes vientos, las tormentas, los vientos, los aires, ¿y qué? Va a hacer lo que tiene que hacer. Y quien construye sobre la arena, dice, será derribado y su ruina será, ¿qué? Será grande. Pero también dice que el que elige hacer las cosas bien, oír, escuchar a la palabra de Dios, dice que ¿qué? Que se va a mantener firme en Dios. Así que esta semana, hermanos, vamos a estar hablando precisamente de lo que viene siendo la prudencia y lo que viene siendo la insensatez en relación a la vida cristiana. Qué importante es que como hijos de Dios nosotros detectemos, hermanos, que la vida cristiana se cimienta cada día. Cada día. Alguien diría, no, yo no hice nada por mi vida cristiana este día. Escúchame bien, tú pensarás que no hiciste nada, pero en realidad sí hiciste algo. Y el hecho de cimentarla sobre nada, en otras palabras, sobre la insensatez, sobre la arena, se está haciendo algo. Entonces, al final del día, la vida cristiana se cimienta. Muchos muchachos podrán decir cuando faltan a la escuela, por ejemplo, profe, es que yo no vine, yo estaba enfermo. Y generalmente los maestros tienen un pensamiento muy común. ¿Qué quise decir con eso? Y, profe, estaba en cama. Y estabas en cama, no estabas manco. Sí. ¿Quiénes se llevaban a tener esos encuentros con los maestros, verdad? Y peor tantito, hermanos, en la universidad me contaban amistades que llegaban bien cansados del trabajo, llegaban a la clase y se sentaban entre dormitar y escuchar. Y los maestros cuando llegaban, profe, denme chance, le decían a los profes, mira muchacho, el día tiene 24 horas. Y si no tienes que dormir, no vas a dormir, pero tienes que hacer tu tarea porque yo no soy responsable de tu vida. Y era una mentalidad, hermanos, en donde en la universidad, en aquellos años, obviamente, se les introducía el pensamiento al estudiante que tenías que cimentar en la vida un futuro a través de una preparación. En la vida cristiana es muy similar. Esta parábola, el fundamento de mi vida en Dios, es una parábola que decíamos la semana pasada que aunque era muy corta las palabras que Jesús usaba en estos versículos y las comparaciones en realidad son muy cortas, veíamos que era como una manera de decirle al público, al discípulo, al que quería ser discípulo de Jesús. Tú decides cómo vas a vivir, cómo vas a crecer, cómo vas a fundamentar y cómo vas a encontrar tu relación con Dios. Así que vamos a dar lectura precisamente nuevamente a lo que dice ahí. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, ¿y qué dice la Biblia? Fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente ¿qué? Se admiraba. Mire, tan solamente con decir Jesús una conversación de qué, hermano, menos de un minuto, la gente se admiró. Es como decir, nos está diciendo en pocas y en cortas palabras que la comunión con Dios
es algo serio. Y dice que la gente se admiraba de su doctrina, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que cuando hablamos esta segunda parte del fundamento de mi vida en Dios en relación a cimentarla o a fundarla sobre la insensatez o sobre la prudencia, vamos a recordar lo que decíamos la semana pasada en relación a la definición de ser una persona insensata. Y dice, esta palabra proviene del griego que significa moros. En su traducción es ignorante, fatuo, pero mire las palabras siguientes. Dice que es ¿qué? Lento. ¿Será pecado ser lento, hermanos? Curioso, ¿verdad? La lentitud es una manera de detener el tiempo a lo que debemos de hacer. Y luego dice necio. ¿Qué es un necio? Alguien que ya sabe qué es lo que debe de hacer y no lo quiere hacer. Esta conducta de necedad se ve mucho en la adolescencia, ¿verdad, hermanos? Mucho se ve en la adolescencia, en ese estado en donde los hijos dicen, es que, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y luego rápidamente los encauzamos a la abogacía, ¿verdad? Los hijos, porque son muy buenos para defender sus causas. Y dijo una vez una amistad, por lo menos si no gana el caso va a alcanzar al juez y le va a dar el caso. Entonces, en esta parte de la vida, la necedad es considerada también insensatez, pero también dice tonto, hermanos. ¿Usted sabía que la palabra tonto en la Biblia, que viene siendo fatuo, usted sabía que es muy grave entre los ojos de Dios decir esa palabra, hermanos? ¿A qué grado Jesús la comparó? ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda cómo la comparó Jesús, hermanos? Buenos días, hermanos. Ahora no estoy en línea, usted no está enfrente. Jesús. Que está en desobediencia. Que pasó por el camino y se fue delante. Pasó por el camino. No, esa es otra carrera. Bien, la palabra fatuo, la palabra tonto en la Biblia tiene el peso como asesinar a una persona, así lo enseñó Jesús, hermanos. Dijo que la lengua mata y que esta palabra era prácticamente prohibida ante los ojos de Dios, porque Dios no tiene tontos. Pero también ya mencionamos la semana pasada, en el lenguaje mexicano es una palabra que no se escucha muy bien, en el americano es como decirle a una persona tonto que es estúpido. Posteriormente viene la definición, dice que es una persona inconsciente e irresponsable que toma las cosas a la ligera, o falta de madurez quien realiza acciones ilógicas poniendo en riesgo su vida. Por el hecho de ser una persona insensata, nuestras vidas están en jaque, hermanos, constantemente. ¿Podrán llegar al punto de estar en jaque, de estar en el grado de poder poner en peligro nuestra vida? Ejemplos. Cuando usted maneja sin cinturón de seguridad, ¿qué está haciendo? Poniendo en riesgo su vida. Está poniendo en riesgo su vida. Cuando la policía detiene a una persona y le dice a la persona, ¿sabe por qué lo detengo? Y dice, no sé por qué. Tal vez me quería saludar. Lo detengo porque no trae el cinturón de seguridad. Y uno dice, cinturón, ¿verdad? Y el oficial comienza a decir, ¿sabía usted que puede perder su vida por no traer el cinturón de seguridad? Y pareciera ser una escena dramática, pero la realidad, hermanos, es que la insensatez, en el grado o en el lugar o en la posición en donde la pongamos, sí tiene muchas repercusiones en la vida del cristiano. Es por eso que esta parábola remarca la insensatez en la vida cristiana como algo que puede inclusive poner en jaque nuestra comunión con Dios. Y luego dice por aquí, o falta de madurez quien realiza acciones ilógicas poniendo en riesgo su vida. Esta acción nos lleva a desencadenar una serie de problemas que inclusive, ¿qué dice? Nos puede llevar a la misma ¿qué? Muerte. Y sí es cierto. ¿Qué vemos aquí? Pues una persona guiando y manejando. Ustedes, algunas hermanas dirían, ¿verdad? Pues ¿por qué no puso un hombre, verdad? O sea, ¿por qué a la mujer? Estuve buscando una imagen de una mujer 20 años, hermanos, y no la encontré. Yo creo que las mujeres las bloquearon, ¿verdad? Porque es de las cosas más comunes que nos podemos encontrar en el freeway. Usted ve que dice, uno va manejando así en el freeway, ¿verdad, hermanos? Y uno dice, ¿cómo? Y la mujer va en el espejo. Bueno, eso es mucha insensatez y de tal manera que se puede poner en peligro no solo la vida de ella, sino la de los demás. Vamos a ver algunas características de la
la insensatez en relación a nuestros cimientos en nuestra relación con Dios. En primer lugar, la insensatez no desea cambiar. Quiero que me ayuden con estos pasajes bíblicos, hermanos. Vamos a estarlos ubicando. Avi, dale por favor el inalámbrico a la hermana Carrera y enciende el número 1, mija. Ah, perdón, hija, acá está, nomás enciéndelo. Tenga, hermana Carrera, porque como este sí lo estamos grabando. Ya tenemos algo. La insensatez no desea cambiar. ¿Qué significa que no desea cambiar, hermanos? Que no quiere. Que está justo así, es un estado de confort. Es una manera de decir, no necesito cambiar. Así como estoy bien. ¿Quién tiene Proverbios 14:9? Pero nomás la primera parte, por favor. Quien lo tenga, léalo, por favor. Los necios se mofan del pecado. ¿Los necios qué? Se mofan. Este proverbio, los necios se mofan del pecado, es una manera de decir, yo sé que el pecado hace mal, pero no hay bronca, no hay problema, no hay necesidad de hacer cambios, no va a suceder nada en la vida del hombre. Una persona insensata sabe que la comunión con Dios constantemente se basa en cambios, en renovaciones, pero no quiere cambiar. Es como decirse a sí mismo, entiendo que esto es pecado, pero así estoy bien. Es como el drogadicto, ¿verdad, hermanos? Que cae al hospital y le dice el doctor, ya, hijo, considera tu vida. Y muchas de las veces dice, es mi vida y yo hago lo que quiera con ella. En otras palabras, no quiero cambiar. Si lo llevamos a la posición cristiana, hermanos, es un peligro para un cristiano que en su comunión con Dios no esté dispuesto a ceder su corazón, su actitud, su pensamiento por el bien de su vida cristiana. Ese es un problema, hermanos. Los cristianos tenemos que estar abiertos a los cambios en nuestra relación con Dios. Y yo no hablo de modernidad, ni estoy hablando de la nueva onda. No, yo estoy hablando en relación a cómo la palabra de Dios quiere que nosotros quiera que cambiemos. Esa es una característica de un insensato. Puede escuchar un sermón y se justifica continuamente. Puede escuchar un sermón y argumenta continuamente. Puede escuchar un sermón y desatiende continuamente. Puede escuchar un consejo y considera que no es lo que él necesita. Mire, le voy a poner un ejemplo ya para pasar al siguiente. Los hombres, en lo general, no todos, hay excepciones. ¿Hasta cuándo revisamos el carro? Hasta que ya se lo desbarata. Hasta que nos deja tirado, ¿verdad? Que se muere en la raya. Y generalmente, hasta estamos en los semáforos y la gente nos dice que, oiga, se escucha medio raro. Llega a una casa y ¿qué le dicen a usted? Oye, se escucha medio raro. No, el carrito es fiel, no necesita nada. La insensatez, generalmente, hermano mío, es mofarnos del pecado. Es una manera de decir, no hay problema. Siguiente, dice, no quiere aprender. Proverbios 26:11, por favor. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como el perro que vuelve a su vómito, ¿qué dijiste, Julián? Así es el necio que repite su necedad. Hermana Carrera, ese es el lugar, hermana Carrera, gracias. Así Repítelo. es el necio que repite su necedad. ¿Qué significa como el perro que vuelve a su vómito, hermanos? Vuelvo a cometer el mismo error. Como el perro que vuelve a su vómito. ¿Los perros sabrán por qué vomitan? Qué pregunta, ¿verdad? Estamos hablando de caricaturas, tal vez diríamos que hay un episodio que nos dice que sí. Pero los perros por instinto en realidad saben lo que les puede hacer daño. Por eso huelen la comida. Pero en su instinto animal posiblemente la vuelven a comer y la vuelven a comer y la vuelven a comer y saben que la comida puede inclusive hasta estar envenenada y la siguen comiendo. Es algo natural, el instinto. El animal no tiene una inteligencia humana, el animal tiene un instinto. Por lo tanto, cuando la Biblia dice no quiere aprender, es como una vida cristiana que ve sus errores,
ve los resultados de sus errores, sabe que el error o el fracaso que vivió o que está viviendo lo puede evitar, sin embargo, ¿qué? No quiere aprender. Miren, alguien dijo que en los errores o en los fracasos hay mucho que aprender, hermanos, mucho. Hace unos días escuchaba a un conferencista en relación a los emprendedores de la actualidad, que es una palabra muy famosa, ¿verdad? Y decía este conferencista en su plática, en el lugar en donde se encontraba, mucha gente piensa que la gente exitosa simplemente llegó, se sentó e hizo dinero. Dice, pero cuando tú revisas la vida de la gran mayoría de la gente exitosa, tuvo que aprender de sus fracasos, porque en sus fracasos tuvo que aprender a saborear lo que significa aprender a no volver a hacerlo. Y sí es cierto, hermano, si lo llevamos a la vida cristiana, tiene mucha realidad. Yo debo de saber que mi vida humana está sujeta a errores, que mi vida humana está sujeta a gobernarme a mí mismo inclusive y luchar contra la carne, pero también debo de darme cuenta que el no querer aprender es una manera de ¿qué? De no querer crecer. Hermanos que trabajan en construcción, yo quiero imaginarme lo que significa cobrar un presupuesto y que usted tuvo que poner más de su bolsa. Quiero imaginarme lo duro que es, ¿verdad? Usted dice, cobré $1,000 y terminé haciendo 2,000. ¿Sí les ha pasado, hermanos? Y luego que le vuelven a invitar a hacer en otra dirección, con otro apellido de otra persona, ¿usted qué va a hacer, hermano? ¿Va a hacer el mismo error? Usted tiene que aprender, ¿verdad? Y decir, esto no me puede volver a suceder porque no estoy para darme el lujo de negar lo que ya aprendí. A veces el insensato necesita aprender de sus errores, pero también el insensato también puede aprender a través de la palabra de Dios. Y este proverbio, el perro vuelve a su propio vómito, es como decir, vuelve a hacer, vuelve a hacer, vuelve a hacerlo. Yo recuerdo en México, hermanos, allá en mis años, que podía ser posible que un niño durara hasta 3 años en el mismo grado. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Y luego lo típico, ¿no? Las fotos de cada año, ¿sí recuerdan, hermanos? Que estaban todos los maestros y luego veían al niñote así, ¿verdad? Y no los demás chiquititos. ¿Ese es el profe? No, ¿verdad? No es el profe, es que tiene 3 años aquí. Una manera de decirle al ser humano la educación de aquellos años, si no estás dispuesto a aprender, no estás dispuesto a crecer. Y qué interesante, hermano. Hoy en día creo que ha cambiado la metodología, ¿verdad? Hoy en día ya los empujan. Ahí de repente a algunas instituciones educativas. No pasó, pero pues pobrecillo, vamos a aliviarlo. Pasa porque pasa. Pasa porque pasa, ¿verdad? Diría alguien, diría el hermano Oscar. Otro más. Dice, no rinde cuentas, Proverbios 12:15. Fíjense qué interesante es como en la fe el insensato no le gusta rendir cuentas. ¿Quién lo tiene, hermanos? Abby. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión. Hermanos, ¿será de mexicanos el que no nos guste rendir cuentas? Yo digo porque yo soy mexicano. ¿Será de mexicanos? ¿O será de, bueno, no podemos tocar el tema político aquí, pero ¿será de mexicanos no rendir cuentas, hermano? A ver, levanten la mano los que sí les gusta rendir cuentas. Mire, por ahí alguien hizo así como, la pensó. Pero, ¿por qué batallaremos tanto para rendir cuentas, hermanos? Alguien que me dé un ejemplo. ¿Por qué batallamos? Porque no estamos acostumbrados a rendir cuentas. Hermana Carrera, usa su micrófono, hermana Carrera. No estamos acostumbrados a rendir cuentas. ¿Será solamente porque no nos enseñaron a rendir cuentas? ¿Será esa la única razón? No ha de ser orgullo. ¿Puede ir acompañado de orgullo? ¿Quién más? Cultura. Cultura, ¿quién más? Temor. Miedo, ¿qué más? Irresponsabilidad. Pero ¿qué tal si yo le dijera que por el hecho de rendirle cuentas a Dios, a la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios, al líder espiritual que vela por nosotros, a la iglesia, qué tal si yo le dijera que aún
cuando dijéramos por orgullo, sabemos que nos van a dar un buen consejo? ¿Qué tal si yo dijera, este libro jamás nos va a avergonzar, nos va a llevar al punto de que nosotros seamos exhibidos y que Dios, por haber confesado nuestro corazón, Dios nos va a exhibir y nos va a avergonzar delante de la sociedad? Aún así, seguiríamos siendo personas, como dice aquí, que no les gusta rendir cuentas. Miren, usted observe la vida de los cristianos, y un cristiano que no le gusta rendir cuentas batalla mucho para crecer en su comunión con Dios. Un cristiano que no le gusta rendir cuentas en sus finanzas, que no le gusta rendir cuentas al servicio de Dios, que no le gusta rendir cuentas a la sujeción pastoral, mira cómo batallan para crecer. Y hay un montón, hermanos, hay un montón. Miren, como dirían las tarjetas de presentación, más de 25 años me respaldan la experiencia en el Señor. Yo he visto, como muchos de ustedes, a lo largo de la vida cristiana, cuando a las personas no les gusta la sujeción pastoral, rendir cuentas, cuando no les gusta tener esa comunión con Dios, ¿como cuáles? Como tener el compromiso de asistir a la casa de Dios, tener el compromiso de ponerse al servicio de Dios, tener el compromiso de mantener su fidelidad y sus finanzas a Dios. Mire, es bien difícil ver crecer cristianos así. ¿Por qué? Porque bien lo decía ahí el proverbio, el necio mantiene su propia ¿qué? Opinión. En otras palabras, no le gusta rendir cuentas a nadie. ¿Usted sabía que Jesús, aún en calidad de humano, Jesús también rendía cuentas, hermanos? Él se sujetaba a sus padres, y usted lo puede ver en Lucas, en las conversaciones que hubo. Miren, Jesús, pudiendo rebelarse cuando fue aprendido injustamente, aún ahí mantuvo el respeto. Muchos diríamos, ¿verdad? Bueno, era la profecía, se tenía que cumplir. Sí, pero aún ahí, hermano, Jesús sabía lo importante que era estar enfrente de hombres religiosos. Y qué interesante es cuando la vida cristiana le gusta rendir cuentas. Alguien diría, es que rendir cuentas se escucha como medio barbero, ¿verdad? Así como que, muy cerquitas con el pastor, dirían algunos, ¿verdad? Muy cerquitas. No, hermano, no lo vea de esa manera. Entre más rendimos cuentas a personas de mayor autoridad a nosotros aprendemos más. El insensato no le gusta rendir cuentas. Es como decir, mi vida cristiana, así como yo creo que la estoy llevando, es la mejor manera que la puedo vivir. Mi vida cristiana, así como la estoy manteniendo y como estoy viviendo, no necesito consejos. Escuche bien lo que le voy a decir. Un cristiano le es saludable buscar consejos de los líderes o de los pastores. Le es muy saludable, hermanos. Le ayuda, le beneficia. Independientemente que muchos digan, ¿verdad? Bueno, es que los pastores de ahora ya no son, sus pechos ya no son bodega, diría alguien, ¿verdad? Hermano mío, no todos son igual. Muchos dirían, los líderes, no, es que ya no se puede confiar a nadie, porque luego le empiezan a tirar desde arriba, desde el púlpito, y casi nos dicen, aquí con el que hablé la semana pasada. No, hermano, no lo vea así. No lo vea de esa manera. Es saludable que el cristiano rinda cuentas. Es saludable que el cristiano vaya también a Dios y le diga, Señor, estoy haciendo bien las cosas, y se deje ministrar por Dios. La insensatez es como un animal, perdón mi comparación, que está desatado, que se desata y que ahí le da y va a comer a donde quiere y va a dormir en donde quiere y va a la distancia que él quiere. ¿Y qué es lo que generalmente sucede, hermanos? Son presas fáciles de devorar. Así sucede también en el marco espiritual a través de la insensatez. Betty. Pastor, una pregunta. Cuando dices no rinde cuentas, ¿quiere decir que decimos que somos cristianos y luego nos parecemos a los de afuera, no? Somos cristianos y bueno, mira, es sorprendente que a veces el no creyente son más dados a rendir cuentas. Es interesante que a veces el no creyente tiene más claro esa parte de su vida. Siguiente, dice, no tiene tiempo para esperar. 1 Samuel 13, del 8 al 11. ¿Quién lo tiene por ahí? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desestaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y
Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Una manera de ser insensato en mi relación con Dios es no tener tiempo para esperar en Dios. La paciencia es una virtud que en la Biblia usted la encuentra continuamente, pero también la impaciencia, la desesperación, el querer correr más rápido, el querer hacer las cosas con mayor urgencia, el pensar que mis asuntos son prioridad y si Dios no actúa, yo me tengo que mover, es una manera de ser insensato. Y llama mucho mi atención esta historia y me gusta mucho usarla, hermanos, porque la insensatez es como una manera de cometer una locura. Es como una manera de pensar y decir: si me están diciendo que me tengo que esperar y no lo hago, ¿a qué grado puedo correr riesgos de fracasar? Altos. A raíz de eso, la Biblia enseña que Saúl fue desechado de Jehová. Pero mire, la insensatez en los cimientos de mi fe es como decirle a Dios prácticamente: tú vas muy atrás y si quieres alcánzame. Es como decirle en mi comunión con Dios: yo creo que ya estoy listo. Yo creo que ya puedo. Yo creo que es mío. Y sabe, hermano mío, cimentar una vida cristiana en desesperación trae juicio de parte de Dios en muchas de las ocasiones. Siguiente dice: no se esfuerzan o solo hacen poco. ¿Quién tiene esa lectura del segundo libro de los Reyes? Abi. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta que no quedas ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Mire, esta historia, así la resumo brevemente. El profeta estaba a punto de morir y fue visitado por un rey. Los profetas solían hacer ciertos actos figurativos, simbólicos o metafóricos para traer una interpretación de parte de Dios a través de la profecía. Cuando este rey fue a visitar a este profeta, en realidad él quería saber cuál era la opinión de Dios en relación a la posición en la que él se encontraba. Y dice la escritura que él lo agarró el profeta y lo llevó a la ventana y le dijo: ¿ves el oriente? Sí. Dice: ahora arroja una flecha. Y el rey con su arco, ¡pum!, arrojó la flecha. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero los arqueros, y no los porteros, los arqueros y en particular, cuando un rey trae su espada, su escudo, su capa y su arco, los arqueros hacen ciertos movimientos simbólicos cada vez que golpean el piso. Cuando usted ve las películas que le están pegue, no es que se les sube la adrenalina, hermano, necesariamente, es que están dando mensajes a través del arco. El arco es una manera de ¿qué? De arrojar. ¿Qué cosa? Un mensaje, pero ¿qué tipo de mensaje? La frustración. Frustración, dice el hermano Daniel. ¿Qué es más? De acuerdo a la situación. El arco y la flecha es una manera de medir la distancia hasta dónde va a impactar a su enemigo. Por lo tanto, cuando golpeaban el arco en el piso, era una manera de decir: con esta fuerza que tengo en mis manos y con este instrumento, voy a vencerte cuantas veces sea necesario. ¿Se fija que dice la Biblia que el profeta se enojó? O sea, si se enojó, ¿qué no le pareció que lo golpeara 3 veces? Es que el insensato generalmente no le gusta esforzarse o se esfuerza muy poco, hermanos. En la vida cristiana, en los cimientos de mi comunión con Dios, usted y yo debemos de detectar que es de esforzarnos, hermano mío. Es que, pero ¿por qué me tengo que esforzar? Si muchos se hacen millonarios con hacer una tontería en el YouTube. ¿Por qué me tengo que esforzar? Porque se muera mi papá y me deje la herencia. Aquí no aplica eso. Aquí lo que aplica es que mi comunión con Dios
una de sus principales características es el esfuerzo diario, pero el insensato, el que cimienta sobre la arena, imagínense, hermanos, que les dijera, necesito que me construya una casa en una semana. Tiene una semana. Yo imagino al insensato, que voy a andar poniendo fundamentos y perdiendo mi tiempo, así pongan abajo una tabla y vamos a echarla para arriba, ¿verdad? Se ríe, hermano Carreto, porque se lo imagina, se lo proyecta. Sería insensato hacer eso, pero es una manera de ¿qué? De no querer esforzarse, de querer entregar el trabajo y ya. Imagínense en la fe en Dios. Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te estás esforzando para saber que estoy contigo? No, pero yo sé que tú estás conmigo. Posteriormente viene el siguiente. Dice, no quiere obedecer a la Biblia, ¿verdad? Qué duro. El insensato no le gusta obedecer la palabra de Dios. Les gustan las canciones, porque a mucha gente le gusta la música cristiana, la música religiosa, como se clasifica. Le gusta que se escuchen melodías así, hacia Dios o de Dios hacia mí. Pero cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, ahí sufren rotundamente. El insensato, el necio, el fatuo, el inconsciente, puede ver que la palabra de Dios le está dando un sabio consejo y desafortunadamente dice, no quiero. No estoy de acuerdo. No quiere obedecer a la Biblia. A ver, muchachos, ¿cuántos aman a sus padres? Levanten su mano. ¿Y los obedecen? Levanten su mano. En todo. ¿Ya ven? O sea, está como las novelas, ¿verdad? O sea, te amo, pero también amo a aquella. ¿Qué es eso? Santo, a mi modo y a mi manera. Sí, dijo Frank Sinatra, a mi manera, ¿verdad, hermana? Siguiente, vamos a pasar los pasajes bíblicos porque el tiempo pasa. Se aira rápidamente. Fíjense que el insensato, ¿qué es lo que produce la ira? ¿Por qué se produce la ira? Por desesperación. ¿Por qué más se producirá la ira en una persona? Por insatisfacción. ¿Por qué más se producirá la ira en una persona? Porque no estamos de acuerdo con lo que debemos de hacer. Por desacuerdo. ¿Por qué se produce la ira? Uno más. Por orgullo. Porque las cosas se hacen como yo quiero, ¿verdad? La Biblia enseña que es muy característico que en la fe de un cristiano el ser insensato, estas características, hermanos, son muy comunes. Son muy comunes. Pastor, pero, pues, o sea, yo sé, pastor, que hay que echarle ganas, pero no me presionen. O sea, ¿usted piensa que estamos sacando la producción de la maquila o qué, hermano? Es su vida y la mía la que está en juego y Satanás constantemente ataca al creyente y la mano de Dios nos quiere proteger y en nosotros está la elección si actuamos con insensatez o con prudencia. Así de simple. Y dice aquí, ¿a dónde nos llevará el ser insensatos? Dice, de acuerdo a la comparación que hizo Jesús, nos lleva a la vergüenza, ya que todo nuestro tiempo, actitud y proceso que estuvimos cimentando fue ¿sobre qué? Sobre la arena. Un lugar demasiado débil y sin fundamentos, aprobados por Dios que su destino es la ruina, un estado de fracaso que no saldremos sin un arrepentimiento y cambio de actitud. Tuve que poner esas dos palabras, arrepentimiento y cambio de actitud, porque mucha gente realmente sí dice estar arrepentida, pero en mi opinión a veces ese arrepentimiento solo es como una especie de cargo de conciencia. Yo sé que hice mal, pero para que el arrepentimiento sea pleno, sea completo, yo tengo que ahora comenzar a hacer las cosas bien. Si no, nos pasaría como le pasa a muchos creyentes. Vienen a la iglesia, Dios les habla a través del mensaje, acuerdan con Dios, hacer las cosas bien, mejorar su condición espiritual, echarle ganas, pero salen de la puerta y ¿qué sucede, hermanos? Se les olvida todo, ¿verdad? Qué inconsciencia, ¿verdad? Qué inconsciencia. Pero en fin, ahora, ¿qué es la definición de ser prudente? Porque Jesús también habla de la prudencia. La prudencia viene del griego que significa phronimos. Dice, esto es sensato, sabio, sobrio, sagaz, juicioso, precavido e inteligente. Fíjense qué manera de percibir la prudencia. Es sagaz, pero dice que también es ¿qué? Precavido. El ser precavido es una manera de decir que, como dice el dicho mexicano, ¿el burro qué? El
burro trabaja doble, ¿verdad? Así dice el dicho mexicano, el que es precavido, generalmente una sola vez le basta. Y dice aquí en definición, dice, es una persona que piensa acerca de ¿qué dice, hermanos? De los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Pero mire lo que dice, y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. En otras palabras, es decir, lo voy a hacer bien porque no estoy dispuesto a fracasar. Lo voy a hacer bien porque no estoy dispuesto a perder mi tiempo. Miren, todos cuando hemos estado trabajando en algún momento, siempre está el típico empleado que le dice el supervisor, el gerente, el dueño, el patrón, el capataz, como usted le quiera llamar, hazle así. Y los jefes, sí lo voy a hacer así, luego se va y hace lo que se le pega la regalada gana. Todos hemos visto ese escenario. Pero también hemos visto el otro escenario, que el jefe les dice cómo hagan las cosas y el prudente generalmente se le acerca y dice, no, pero a ti no te pidieron que hicieras eso. ¿Y qué dicen ellos? Pero es que yo sé que si lo hago así, aunque no me hayan dicho cómo hacerlo, yo sé que lo estoy haciendo mejor. ¿Por qué? Porque es precavido, porque no se trata de culpar a alguien por la instrucción que me dio, se trata de hacer las cosas una vez y hacerlas bien. En la vida cristiana, no va a ser justificable que alguien llegue delante de la presencia de Dios y le diga a Dios, Señor, a mí el pastor nunca me habló de eso. Es que yo no sabía. Es que yo no sabía, a mí no me lo explicaron bien, Señor. Mano, ante los ojos de Dios usted no va a estar ante el juez de la corte de aquí de Northeast. Ante los ojos de Dios le va a decir, te di una palabra para que la escudriñaras, para que aprendieras de ella, para que la escucharas, para que oraras, para que buscaras mi dirección. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos cimentar la vida cristiana en una mejor posición viniendo solo 3 veces a la semana, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Venir 3 veces a la semana no es suficiente. Dirían algunos, ¿verdad? Ay, si con 3 veces siento que me muero. No es suficiente con venir 3 veces a la semana. Es necesario que yo en mi intimidad, en mi individualidad con Dios, yo sea precavido y me dé cuenta que si no se me ha hablado de un tema, la Biblia también lo toca. ¿Sabía usted que la Biblia contiene los temas de la sociedad, la actualidad y aún los más extraños que usted se pueda imaginar? Mire, la Biblia no solamente le habla acerca de Dios, la Biblia también le habla acerca de sexo, la Biblia también le habla acerca de política, la Biblia también le habla acerca de las emociones, la Biblia le habla de la naturaleza, la Biblia le habla acerca también de la ciencia. Sí, hay acontecimientos bíblicos que son inexplicables y aquí en la Biblia se enseñan, como por ejemplo cuando el sol se detuvo y como por ejemplo cuando retrocedieron los grados en la vida del rey Ezequías en ese episodio. Científicamente eso no puede suceder, dicen los científicos, pero qué interesante que la Biblia sí encuentra lo que ellos están buscando, que es un día perdido. Científicamente, se puede pensar que la humanidad no puede ser cubierta de agua, y dentro de las teorías de la ciencia se dice que sí puede ser posible, y la Biblia ya lo demostró desde hace muchos años. Entonces, hermanos, la Biblia tiene muchos temas a donde ahondar, y no podemos decir, Señor, pues es que como a mí no me lo enseñaron, pues yo no sabía. Yo entiendo que cuando vas a la escuela, muchacho, tú te puedes defender y le puedes alegar a la maestra y decirle, yo no lo vi, a mí no me lo enseñaron. Pero si el maestro te dice, pero estaba en tu assessment, estaba ahí en ese libro que te dejamos a leer, aunque yo no te lo haya dicho, ahí lo pudiste haber leído. La prudencia es una manera de prevenir los errores. Y en la vida cristiana, hermanos, sí vale la pena, hermanos, sinceramente, hacer las cosas mejor cada día. Vale la pena. Y miren lo que dice aquí, dice, en definición, ya lo leímos, dice, nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Qué ve usted aquí? Esta imagen, ¿verdad? Miren, en esta imagen hay tres eventos. El primero, vemos personas que se van en el desvoladero, ¿verdad? Van cayendo. Pero si usted se va a la primera parte de la imagen, vemos gente que va corriendo. Pero si usted se queda en la imagen de medio, ¿qué está haciendo la gente de medio? Está mirando, ¿verdad? Qué prudente. A ver, ¿cómo que todos corremos y a dónde vamos? El prudente mide los riesgos
El prudente observa. El prudente es diligente, es precavido. Si tú estás teniendo mucho trabajo y estás saliendo muy cansado de tu trabajo, tú sabes que si no estás orando, tú sabes la importancia que tiene la oración en tu vida. Tú lo sabes. No necesitas caer en el pecado, en la tentación, en la prueba, fracasar para poder decir, sí es cierto, tenía que orar. ¿Verdad que no, hermanos? Usted sabe que si a usted le cambian el horario, si a usted está mirando ya hacia el frente, usted dice, bueno, las cosas se van a poner más difíciles, por lo tanto, tengo que ir a la palabra de saber qué Dios me dice a través de esta etapa de mi vida, como los jóvenes, ¿verdad? Un ejemplo, muchachos, ahí les va, porque ya están creciendo. Les empiezan a gustar las muchachas, ¿verdad? Muy natural, no se preocupen. Muy natural, o viceversa, los muchachos. Tú debes empezar a pensar desde ahorita en realidad sobre quién quieres poner tus ojos. Ya los tengo puestos, pastor. No, espérate. No. O sea, calmado. Te queda mucha vida, ¿verdad que sí, hermanos? Mucha vida. Dirían algunos, ¿verdad? Si me hubiera podido esperar 5 años más para casarme, me hubiera esperado, ¿verdad? Dirían algunos. Pero a lo que lo quiero llevar es que mira bien, evalúa bien, pon en la balanza. Cuando una persona quiere hacer un cambio de etapa en su vida, no es nomás decir, lo quiero. No, oiga, es como las ventas de Black Friday, ¿verdad? Mire, yo no sé si usted ha visto esto cuando viene Black Friday. Abren la tienda y la gente sale corriendo, como locos. Y luego usted dice, ¡ay, hay una bola! O sea, no sabe ni qué hay ahí, pero ahí van corriendo. Y ven que todos agarran algo y ahí van y lo agarran. Llegan a la caja y lo pagan. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Pero todos lo estaban agarrando. Hermanos, dígame si no es verdad, eso lo ha visto usted o ha sido víctima, ¿verdad? A todos en algún momento posiblemente nos ha pasado, y a los que no les ha pasado, qué bueno, ¿verdad? Porque son precavidos. Pero generalmente el precavido dice, no, yo tengo que saber cómo voy a actuar ante ello. Por lo tanto, vamos a ver algunas características de la prudencia que nos van a ayudar a cimentar mejor nuestra relación con Dios. Y dice, el prudente reconoce una prudencia mayor. A ver, ¿qué significa esto? Vamos a buscar esos pasajes bíblicos. El prudente dice, yo sé que Dios me ha dado una inteligencia, yo sé que Dios me ha dado una sensatez, yo sé que Dios me ha enseñado a balancear las cosas, pero tengo que volver a la palabra de Dios a ver si es cierto que lo que voy a hacer lo estoy haciendo bien. Es como volver a revisar. Proverbios 3, 5 y 6. Ana. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hasta ahí. ¿Y no te apoyes en qué? En tu propia prudencia. Entonces, Dios no está en contra de la inteligencia que nos ha dado, pero Él sí nos dice a través de su palabra que es bueno reconocer que hay una prudencia mayor. Todos tenemos un nivel de entendimiento, pero vamos a ser sinceros, hermanos. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios encontramos algo mejor. No algo peor, algo mejor. Conversando ayer con un hermano, me decía, qué interesante es que puedo leer el mismo pasaje por 30 días, una vez al día, y encuentro algo diferente. Dije, sí, esa es la virtud de la palabra de Dios. Que Dios a través del Espíritu Santo nos abre el entendimiento para darnos mejor manera de pensar. 2, dice, otra característica de la prudencia es que usa la sabiduría ¿para qué? Para actuar. La sabiduría es para actuar. ¿Y qué dice Proverbios 24:3? Con sabiduría se edificará la casa Y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa, Pero ¿cómo se edificó? ¿Cómo qué dice? Y con prudencia se afirmará. Se afirmará. ¿Qué significa que se afirmará? Reforzar. Se va a reforzar con prudencia, revisando, atendiendo. Mire, prudencia no significa que usted no está seguro de lo que está haciendo, porque hay que saber diferenciar. Hay personas que dicen, lo voy a revisar. Pues ya lo revisaste. Si es que no estoy seguro. Eso es una persona insegura, desconfiada. Pero la prudencia no tiene nada que ver con ello. La prudencia tiene que ver con afirmar lo que ya Dios dice que yo debo de hacer. Siguiente dice, es precavido. Proverbios 22:3. el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y
reciben el daño. A ver, el avisado ve el mal y ¿qué dice? Y se esconde. A ver, ¿qué es avisado? A ver, cuando Dios nos habla a través de su palabra, ¿qué nos está haciendo? Cuando Dios nos habla a través de una canción, ¿qué nos está diciendo? Lo está previniendo. Muchas personas, es que no me gusta ir le dirían los muchachos, es que no quiero hablar con este tema sobre mi mamá porque va a empezar mi mamá a tirarme un sermón. Y me va a empezar a decir, mira, mijo, hazle así, hazle así. Y yo ya no quiero escuchar eso, ya me sé ese sermón. Es que ser precavido es saber, como dice el proverbio. ¿Ves el peligro y qué haces? Te apartas. Hermanos, si tú sabes que las tentaciones de cualquier sabor, color, medida, tamaño, distancia, no dejan de ser tentaciones, alejémonos de ellas. Apartémonos de ellas. Si tú sabes que tu carácter te ha llevado a ser tan débil que has ofendido, has lastimado, has agraviado tu comunión con el Espíritu Santo, hermano mío, qué mejor manera de decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Ya voy a ser precavido. Mira, ser precavido no necesariamente significa que no sabes que ya sucedió algo y no quieres que vuelva a suceder. También ser precavido es saber medir a distancia lo que puede pasar. Escucha el consejo que le voy a dar. Cuando quieras caer en una tentación, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Mide el alcance del pecado. Qué interesante, ¿verdad? Así como cuando tú que te dice tu esposa, mira, si compras eso, vamos a desacompletar esto. Y luego, ¿qué hacemos, verdad, hermanos? Lo gastamos. Generalmente hay que medir el terreno. El precavido, el prudente, sabe que su relación con Dios se cimenta sobre los avisos. Mira, mide el alcance del pecado. Muchachos, hermanos, escúchenme. Midan el alcance del pecado. Préstame su micro, hermano Carlos. Midan el alcance del pecado. Gracias, hermana Carrera. Mídanlo. Cuando vas a hacer algo indebido, escúchame acá, hermanos. Cuando vas a hacer algo indebido, muchacho, que tú sabes que está mal, que tú sabes que, bueno, mide el alcance a ver hasta dónde te va a llevar. No, pastor, pero nomás va a ser una vez. ¿Estás seguro que va a ser una vez? Pastor, es que no creo que vaya a afectar tanto. ¿Estás seguro que no va a afectar? A ver, vete a la Biblia. Mira, David por andarse paseando allá en el segundo piso. Mira hasta dónde se fue. No, pues que él era David, yo soy más trucha que David. Mide el alcance. El precavido sabe que el cimiento de su fe observa, pero también mide el alcance de lo que significa orar delante de Dios cada día. Mide el alcance de lo que va a producir buscar a Dios todos los días. ¿A poco tú crees que te vas a quedar igual? No, vas a crecer, vas a madurar, vas a encontrar una mejor y sana comunión con Dios. Dice aquí, sigue el camino de la palabra de Dios. Oseas 14:9, por favor. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. A ver, es que se me hace que esto está bien delante de Dios. Se me hace, no estoy afirmando, se me hace. Mira, los caminos de Dios, dice el profeta de una manera así bien directa, son ¿qué? Rectos. En otras palabras, no hay punto de duda, no hay manera de interpretarlo de otra manera. Dios le llama blanco, blanco, negro, negro. Así es como funciona la palabra de Dios. Yo entiendo perfectamente que en la vida podemos alegar, ¿verdad, hermano? No, ve a la corte ahí, alégale al policía, al cabo de la cámara la traía apagada. Usted vaya, alegue, vaya, haga lo que usted quiera. Pero ante los ojos de Dios, los cimientos de nuestra fe solo tienen dos colores: son rectos o son no rectos. Y la sensatez o la prudencia generalmente nos va a llevar a la rectitud del corazón de Dios. Dice aquí, controla su temperamento. ¿Qué dice la parte B o la segunda parte de Proverbios 22:16? Lo que da al rico ciertamente se empobrecerá.
Una vez más, Ana. O que da al rico, ciertamente se empobrecerá. 22:16. Vamos a ver mi versión. 22:16 y dice de la siguiente manera: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Lo tengo mal, hermanos, ahí dispénsenme, se los voy a deber. Último, guarda la corrección. ¿Cuántos recuerdan cuando éramos niños, hermanos, y nos daban con la chancla y nos reíamos? ¿Cuántos recuerdan ese escenario, hermanos? O sea, jugábamos la parte para que la jefa no se sintiera tan mal, pero dentro de nosotros ya nos reíamos. ¿Cuántos recuerdan ese escenario? O sea, nomás es para que la jefa no se agüite, diría alguien, ¿verdad? Miren, hermanos, el prudente no deja que se le haga callo la corrección de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a una persona se le hace callo a algo, como los que trabajan en construcción, ¿qué les pasa a los dedos, hermanos? Se pueden enterrar algo y ¿qué les pasa? Se duele. Ya no les duele tanto. Se disminuye el dolor. ¿Por qué? De tanto golpe. Pero la Biblia enseña que el prudente sí toma en cuenta lo que Dios hizo. Miren, hay un dicho que dice que el ser humano, escúchalo, el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Lo dijo mal, pastor? No, así dice el dicho. El ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Qué significa? Que podemos volver a hacer las cosas mal y ahí vamos otra vez. El prudente, mire, si ya sabe usted que eso que usted hizo le afectó y Dios le corrigió a través de la experiencia, del resultado, Dios le corrigió a través de su palabra antes de caer en problema, guárdelo, procúrelo y diga: estaría tonto si vuelvo a caer en eso otra vez más. Esas son las características de la prudencia. Ahora, ¿cómo ser prudente y edificar sobre la roca? Estoy por terminar. Es un proceso a seguir, ya que la prudencia te llevará al camino, el camino de pensar, medir, pero también asegurar. Estos son 5 pasos bien interesantes que solamente los voy a mencionar. Para poder ser prudentes y edificar mi vida cristiana sobre la palabra de Dios, cimentar una sana comunión con Dios, en primer lugar tengo que oír la palabra de Dios. La tengo que oír, hermanos. Yo no puedo vivir la gran mayoría del día desconectado de los valores bíblicos, desconectado de la voz de Dios, desconectado de la palabra de Dios y pensar que estoy bien delante de Dios. Es como una persona que sale a la selva, está en una misión. Lo único que los mantiene a flote, ¿qué es? El seguir hablando con la persona que está del otro lado. ¿Por qué? Vas bien. Dame tus coordenadas. Estas son. No, regrésate. Dame tus coordenadas. Hay enemigos, rodéalos. Pero ¿qué pasaría cuando se pierde la comunicación, hermanos? Ahora sí de plano que está literalmente solo, ¿verdad? El Hijo de Dios, para poder cimentar sobre la fe, necesita oír. 2, entiende. ¿Qué significa entiende? Que lo recibe la corrección y lo aplica a su vida. A ver, otra definición de entender, porque es una palabra muy común. ¿Qué no entiendes? Le dicen a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? A ver, mamás, ustedes tanto que no usan esa palabra. Que entienda. Del verbo entender, ¿verdad? Hermano, Que haga caso, sí. ¿quién dijo? ¿Lorena? Hacer caso. Hacer caso. A ver, otra. Obediencia. Ese es el resultado. Ponerlo en práctica. Entender es utilizar el proceso de lo que me están diciendo y llegar a una conclusión. Mira, hay 2 tipos de manera de hacer las cosas: memorizándolas y entendiéndolas. Cuando tú haces un examen, si tú no eres bueno para retener información, te recomiendo que procures entenderlas. Es más tardado, pero es más efectivo. ¿Por qué? Porque entender, vas a tener que procesar toda la información. Ah, ahora sé por qué esto es así. Pero hay otros que son bien buenos para memorizar. Y se acaba el examen y bien les pueden poner el examen al siguiente día. ¿Y qué? Se le olvidó. El que entiende es el que procesa el juicio de la situación.
3, hace. No hace del jabón, hermanos, hace del verbo hacer, actuar. El prudente actúa. Es muy bonito escuchar la palabra de Dios, es muy bonito ser ministrado por la palabra de Dios, es muy bonito escuchar las canciones de Dios, pero yo tengo que hacer lo que Dios me dice que haga. Yo tengo que hacerlo. Mire, hay una palabra que los mexicanos usamos mucho: no seas socarrón. ¿Sí la escucha? No seas socarrón. Hágalo. Cuando uno quiere cimentar una buena vida cristiana, es una vida de práctica, hermano. Práctica. 4, la práctica aquí dice, ¿verdad? Porque el hacer nos llevará a la práctica. Hacer viene de la iniciativa y la práctica de la continuidad. Como sucede a veces con los hijos, ¿no, hermano? Hijo, tíreme la basura. Pero ya lo hice ayer. Ya lo hice ayer. Digo, es que todos los días se tira la basura. ¿De veras? Sí. Todos los días comen, dijeron por aquí, ¿verdad? Ya oré ayer, pastor. O sea, ya. Déjenme agarrar un break. Déjenme descanso. Ya fui el domingo a la iglesia, ¿por qué tengo que ir otra vez? Ya le dije a Dios que esta área de mi vida le pertenece, pero esta también. Es que la práctica es el ejercicio continuo. Y la vida cristiana no se vive en episodios y esperando el siguiente año que salga la nueva temporada. La vida cristiana se vive todos los días. Y por último, profundiza. Cuando hablamos de profundizar, ¿hablamos de qué, hermanos? De ir hacia abajo, ¿verdad? De escudriñar, de cavar, de descubrir, investigar. Mire, es muy bonito cuando usted profundiza su relación con Dios en todas las áreas, en la obediencia, en la oración, en la renovación, en la santidad, en la comunión, en el evangelismo. Es muy bonito profundizar la relación con Dios, hermanos, y no quedarnos por encimita, así, por encimita, ¿verdad? Es como cuando usted va y compra algo y dice, ay, se ve bien bonito, y luego ya nomás le corta y por dentro puro aire, ¿verdad? Es muy triste que a veces en la vida cristiana sucede. Último, ¿a dónde nos lleva el ser prudentes? Dice, es verdad, ya terminé, que cada día tenemos diferentes retos en la vida y no podemos saber cómo reaccionar sin saber a lo que nos enfrentamos. Pero cuando cimentamos en Dios, preste atención, cualquier adversidad, cualquier tormenta, cualquier viento, cualquier problema, sin importar su título, seremos guiados por el Espíritu Santo para mantenernos firmes en Dios y su palabra. ¿Y cómo se vive la vida cristiana en cuarentena, en pleno COVID-19? ¿Cómo se vive? Esto es nuevo. La Biblia no habla nada de la cuarentena. ¿Cómo le voy a hacer de ahora en adelante? Muchos dirían, ¿verdad? Miren, le voy a decir una cosa. Aun cuando posiblemente no está textualmente estas palabras que se están viviendo en la actualidad, hermanos, la Biblia sí habla de eventos duros. ¿Cuántos recuerdan? Ya no está terminado. ¿Cuántos recuerdan cuando el profeta dice que el excremento de una paloma cuánto costaría? Hablaba de la hambruna, ¿verdad? Cuando los 7 años, los 3 años y medio que recordaba José el soñador, cómo se dedicó a prudentemente almacenar. Cuando la Biblia hablaba que iban a ser cautivos, en otras palabras, van a perder muchas cosas. Y el pueblo de Dios tenía que tomar decisiones. El Antiguo Testamento tiene mucha información de que nosotros no somos los únicos que nos ha cambiado la vida. A ellos más. ¿Sabe por qué? Porque ellos se sentían tan confiados de que Jehová estaba con ellos a todo lo que ellos hacían. Tan confiados y podían traer a la memoria las hazañas de Josué, las hazañas de Moisés, las hazañas de los profetas. Y ándele, hermano, que Dios, sobre buenos y sobre malos, sobre prudentes y sobre insensatos, llegó el juicio de Dios y se llevó todo. Qué interesante es. ¿Quién se iba a imaginar que un joven llamado Daniel, ¿verdad?, se encontraría en un estado en donde sería esclavo sin saber que él no había hecho nada? Pero mire, si algo caracterizaba la vida de Daniel es que era prudente. No vamos a contar de la comida del rey. Era prudente porque sabía que su comunión con Dios valía más
que su propia vida. Esos 3 jóvenes, ¿verdad? Cuando fueron echados al horno de fuego, ¿sí lo recuerdan, hermanos? Fue más prudente ser fiel a Dios que su propia vida. Entonces, yo sí creo, hermanos, sinceramente, que la vida cristiana, cuando se cimenta con la prudencia, se crece, se mejora. Van a venir las tormentas, van a ser inevitables, pero mire, vamos a estar firmes, ¿verdad? Amén, amén. Dijo alguien por ahí: no, hombre, si llega un huracán a Juárez, que se casas derribadas, y que casas derribadas con tanto bloque y cemento que están hechas las casas, ¿verdad? Y suena gracioso, pero es cierto, hermanos. Llega un huracán acá a las propiedades de Estados Unidos y se las lleva como papel. O sea, no es que quiera hacer una comparación grosera, pero es que es la realidad. Es más, allá usted, un carro choca en Juárez y se hace churrumay sobre una pared, de una casa. Un carro choca ahí sobre una casa y se va hasta la cocina. Lo que se puede hacer una comparación, hermanos, cuando las cosas están hechas con prudencia y cuando las cosas están hechas sin prudencia. No digo que es incorrecto, solo una comparación de la vulnerabilidad que tienen al momento de sentir golpes. Sí hay diferencia, sí la hay. Entonces póngase de pie en esta mañana, vamos a